there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el hermano Loren Larson. Yo estoy supliendo el día de hoy al hermano Swagger. Él regresará pronto y estaremos esperando eso. Pero bienvenidos al día de hoy. También quisiera darle la bienvenida al programa a Dave Smith, al Dr. David Watts, a David Borg. Tenemos una abundancia de Daves el día de hoy, o de Davids, y Jonathan Steele, el pastor Jonathan Steele. Así que estamos felices de que ustedes están con nosotros. Estamos estudiando Romanos capítulo 8 y hemos estado repasando el capítulo 6, 7 y 8, y cada vez yo doy un poco de historial, un poco de repaso. Nos pone al tanto al estar viajando a través de el capítulo en contexto, que siempre es muy importante, como el Dr. Watts nos lo dice en la hermenéutica. Nos aseguramos de tener el contexto bien. En Romanos capítulo 8, Pablo, que ha estado tratando con la santificación, primordialmente en Romanos 5:20 nos ha hablado en esos segmentos anteriores del 5:20, capítulo 6, acerca de cómo el poder de lo que Cristo hizo en el Calvario derrotó el pecado, el problema del pecado. Nuestra unión con Cristo como creyente, nos ha traído la victoria que Cristo ganó en el Calvario. El capítulo 7 es una advertencia a no buscar una relación con la ley, porque la ley es ese proceso de obra por recompensa, trabajo por recompensa. Y ese no es el proceso de Dios. Sí fue un requisito del antiguo pacto. Ese es el único proceso que tenían. Pero en este nuevo pacto operamos por fe y por gracia. Nuestra fe debe estar en lo que Dios ha provisto y no en lo que hemos provisto, en lo que Dios ha hecho y no en lo que nosotros hemos hecho. Así que Romanos 7 es esa advertencia, y también comenzando en como capítulo 7, versículo 14, Pablo se despoja de cualquier esperanza de la humanidad, y aquí está la humanidad salva, y aún hasta llegar a decir salvos y llenos del Espíritu. Porque hay alguna esperanza en nosotros viviendo para con Dios, viviendo fuera de la provisión y la ayuda que viene del Espíritu Santo. Él dice que yo soy carnal, vendido al pecado, y en mi carne no mora el bien. ¡Oh, miserable de mí! Y estas declaraciones que son tan controvertidas a lo largo de los años, y muchos que son cristianos dicen, bueno, eso no puede ser el apóstol Pablo hablando de él mismo como cristiano. Sin embargo, sí lo es. Y ustedes y yo necesitamos llegar al mismo entendimiento. Usted y yo tenemos que llegar a lo mismo para tener esa misma verdad. No tenemos lo que se requiere para vivir para Dios, aún con todo lo que Él nos dio. Nos dio lo que Él nos dio en la regeneración, para que pueda ser utilizado por el poder del Espíritu Santo, y eso es lo que se presenta en el capítulo 8. En los primeros 4 versículos del capítulo 8 encontramos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, operando correctamente en aquellos, aquí está la condición, que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si nosotros reconocemos lo que no somos y reconocemos lo que no podemos, el nuevo pacto en su provisión, o la provisión del nuevo pacto que requiere fe y gracia de nuestra parte, entonces comienza a hacer por nosotros lo que jamás podemos hacer por nosotros mismos. Así que versículos del 1 al 4 presentan la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, propiamente obrando, diría yo, en el tema de la santificación a la imagen de Cristo. En los versículos del 5 al 8, una vez más, otra advertencia. No sean carnales, y ser carnales simplemente es poner la confianza en el yo, no poner la confianza en la dependencia, dependiendo de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. Versículos del 9 al 11, ellos querrán detallar el poder sobrenatural que está disponible para nosotros, un poder de avivamiento, algo que nos va a hacer volver a la vida. Y lo define como la ayuda del Espíritu, una vez más, la ley del Espíritu de vida. Y luego voy a comenzar a leer el día de hoy, y bueno, solo para repasar, entramos a la sección que ahora es nuestro punto de estudio. En los versículos del 12 al 17,
yo veo aquí 4 grandes beneficios del Espíritu que pueden llegar cuando nuestra mentalidad esté bien. Y yo creo que Pablo comienza a llevarnos a esa dirección y nos da grande ánimo. Yo solo quiero leer los versículos 12, del 12 en adelante, y lo haré sin el texto y las notas. Solamente vamos a leer el texto hasta que lleguemos al versículo 17. David, por favor. Pablo escribe en esta sección y dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces, lo que vemos aquí en este primer beneficio es la vida en abundancia. Pero aquí está una exhortación fuerte: nosotros somos deudores y no podemos ganarnos, escúchame, no cometamos ese error, no podemos ganarnos lo que Dios ha dado, no podemos ganarnos lo que Dios ha provisto. Pero sí hay un proceso por lo que nosotros somos responsables, y eso es que usted y yo nos humillemos y que exhibamos la fe. Nosotros somos deudores para operar en el cristianismo de la manera como Dios lo ha diseñado, y es lo que Pablo está tratando de promover aquí. Y luego y solamente entonces nosotros debemos hacer morir, poner a la muerte las obras de la carne y cualquier característica que no exista en nosotros. Entonces, primer beneficio de operar en el Espíritu con una mentalidad correcta es la vida en abundancia. Número 2, vemos aquí en el versículo 14, porque todo aquel que es dirigido por el Espíritu es hijo de Dios. Entonces aquí vemos que la dirección del Espíritu es un beneficio que nos llega mientras que caminamos y andamos por fe, experimentando la provisión de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hermanos, yo no puedo pensar en nada más importante en mi vida que la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y si yo no me acerco a todo este proceso de la manera correcta, entonces yo frustro la gracia de Dios. Yo vengo a callar la voz del Espíritu y en su lugar pongo mi orgullo, mi arrogancia, mis obras, mi educación o lo que sea que pueda llegar a ser el caso. Pero aquellos que están confiando en la provisión de Dios, aquellos que son deudores y que conocen el camino de Dios y que están experimentando la vida, también van a ser dirigidos. Y también está el versículo 15, dice que no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, literalmente papi. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que nosotros somos los hijos de Dios. Ahora, yo en mi enseñanza utilizo una palabra para cubrir todo esto, y esto es la seguridad. La alabanza: bendita seguridad, Jesucristo es mío. Si nosotros operamos en el sistema que Dios ha diseñado, la manera en que Él ha diseñado, yo les puedo decir esto, que la presencia de Dios, la compañía del Espíritu Santo, el acompañamiento del Espíritu Santo estará con nosotros en todo lo que hacemos. Él jamás nos deja. Y para cuando nosotros cometemos un gran error y hacemos el ridículo y estamos nosotros en el fondo, el Espíritu Santo se levanta dentro de uno y dice: ¿no te acuerdas de lo que la justificación significa? ¿No te acuerdas de qué es lo que Jehová Sidkenu nos habla, que la pena de muerte ha sido pagada y que usted tiene el derecho o más bien usted tiene la justicia de Cristo? Eso no es arrancado de nosotros cuando pecamos, cuando fallamos. Hay una seguridad cuando caminamos en las provisiones de Cristo. Entonces tenemos, número 1, la vida y la vida en abundancia, y también tenemos la promesa, la dirección del Espíritu Santo, y en tercer lugar tenemos la seguridad, y ahí es donde nosotros estamos aquí el día de hoy. Hermanos, ¿algún comentario antes de que continuemos? Un comentario de lo último que habló de la seguridad. Muchas veces, como programas de Francis de Amigos, que llaman la gente y preguntan: ¿cómo sé que soy salvo? Esa pregunta se hace más frecuentemente de lo que pensamos. Este versículo aquí, lo que usted acaba de leer, versículos 14 al 16, nos da testimonio. Él nos da testimonio a nuestro espíritu, comprobando de que somos salvos,
que no tenemos que tener este temor, no tenemos que vivir en este temor de que si soy salvo o no, en vez podemos andar con esa seguridad. Esa es parte de el adelanto de lo que Dios nos ha dado, un adelanto de lo que Dios nos ha dado. Efesios nos dice que ahora podemos andar en libertad del pecado y con la seguridad de que Él es nuestro Padre. Así es. Hermanos, ¿alguna otra persona, pensamiento, opinión? Yo creo que eso es algo importante, especialmente nosotros que crecimos en un ambiente pentecostal de santidad y que hemos dudado de esa seguridad, que sí teníamos seguridad como creyente y que sí tenemos seguridad como creyente y no una seguridad incondicional, sino que mientras nuestra fe está en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario, podemos tener nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos va a dar testimonio de que nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos uno de sus hijos. Entonces no tenemos que vivir en temor, no tenemos que vivir en terror constante, lo voy a lograr o no. Pero Pablo nos está diciendo aquí, como usted dijo, cuando seguimos la orden prescrita de Dios, podemos tener esa seguridad y podemos saber. Estoy agradecido por eso, porque sí, yo pasé muchos años eternamente inseguro, preguntándome si lo voy a lograr. Sentí como Martín Lutero, que él le dijo a los ancianos, a sacerdotes ancianos, él le fallaba a Dios, él constantemente se estaba dando latigazos o se estaba muriendo de hambre o estaba haciendo cosas porque cada vez que él tenía un pensamiento pecaminoso y pensó que había fallado, pensó que eso es lo que tenía que hacer y los sacerdotes le preguntaban, hermano Martín, ¿ha leído el Nuevo Testamento? Y él dijo no. Y abrió el libro de Romanos y leyó Romanos 1:17 y el justo vivirá por la fe. Y eso totalmente transformó sus pensamientos y su perspectiva de Dios. Empezó a estudiar Gálatas, Efesios y completamente transformó su perspectiva de Dios. Entonces nosotros miramos eso como algo extraño, pero nosotros nosotros tratando de buscar la santidad y de agradar a Dios, tenemos que entender de que nadie va a vivir una vida perfecta. Ningún cristiano ha vivido una vida perfecta en la voluntad de Dios. Todo su caminar con Dios cometemos errores y gracias a Dios que nunca tomamos el pecado a la ligera, nunca tomamos eso muy a la ligera porque es bien serio y sabemos que si hemos pecado, hemos errado, somos salvos y tenemos esa seguridad como usted dijo y eso nos da una paz, una libertad que tenemos en saber de que Dios no nos ha dejado, nos ha adoptado, somos dirigidos por su Espíritu, significando de que no estamos tratando de hacer esto nosotros solos, no estamos tratando de hacer esto en nuestras propias fuerzas, sino que estamos haciendo por lo que Pablo está describiendo aquí, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en la cruz. Amén. La seguridad. ¿El creyente debería sentirse mal sobre la familia? Por supuesto, el Espíritu Santo nos va a traer convicción de eso. Y lo importante es de que sabemos cómo tratar con el fracaso, cómo tratar con el pecado. Por supuesto, la confesión, confesando nuestros pecados y después arrepentimiento. Arrepentimiento debe de alinearnos con el pacto de Dios y el camino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo sí nos trae convicción. Sí, entonces el arrepentimiento, Dave, no solo sería alejarse del pecado, correcto, sino que sería regresar regresar al proceso del que hemos estado hablando. Exactamente. Para que lo que sea esto no tenga el dominio sobre nosotros. Exactamente. El arrepentimiento es la única manera que podemos encontrar liberación de eso para alinearnos con el pacto de Dios y el camino de Dios, que es el Calvario, que es la cruz. Sí, eso es. Y todo eso es parte del arrepentimiento. No solo es un cambio de 180 grados de una actitud, sino 180 grados de cambio de una ideología. Exactamente. De fe en el yo a fe en Cristo. Y eso es algo muy importante. Así que si una persona... No quiero interrumpir, pero si una persona se ha salido del camino,
se ha salido del camino, han hecho algo que la mayoría sentirían que está fuera del carácter. Cometieron un pecado, que algo que en sus vidas que pensaban que tenía victoria sobre eso. Su primer pensamiento debería ser, aparte, bueno, siento la convicción del Espíritu Santo, entonces voy a pedirle perdón al Señor. Eso debería ser su primera acción. La segunda acción debería, ¿qué estoy confiando? ¿Dónde estoy poniendo mi fe? Sí. ¿Qué la Escritura nos dice a asegurarnos de que nosotros estemos en la fe? Correcto, Y sí. eso realmente es a lo que se refiere. Hebreos se refiere bastante. Me acuerdo de la clase de David Borg, donde dice, ten cuidado a menos que no te deslizas. Sí. Es como un anillo que se me desliza y mis dedos son un poquito más pequeños. Y este anillo de boda, si no tengo cuidado, cuando estoy bañándome y me estoy lavando la mano, se me desliza muy frecuentemente porque está bien deslizoso. Y eso se refiere, tenemos que tener cuidado, tenemos que guardarnos, tenemos que cuidar que nuestro sistema de creencia, que nuestra fe en Cristo no titubee, porque podemos ser como ese anillo. Y lo he usado esto tanto que cuando se me desliza, no lo siento, siento que todavía está ahí. Pero yo lo miro y ahí en el lavador está el anillo, entonces tengo que ponérmelo de nuevo. Así de fácil es para que nosotros nos deslicemos, porque solo toma, nuevamente, creemos que una vez que pongamos nuestra fe en Cristo, tiene que permanecer ahí todos los días. Pero qué tan rápido nosotros podemos testificar de esto, qué tan fácil lo es, y como a veces nos encontramos que estamos haciendo algo malo y pensamos que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, pero yo lo estoy haciendo en mi propia voluntad y está fracasando. Y ese fracaso, yo creo, como el hermano Watts ha dicho, ese fracaso debería ser algo que trae convicción en mi corazón. Espérese, mi fe está puesta apropiadamente. Es como un sistema de... Es una bandera roja. Revisión. Y creo que ese componente falta en muchas de nuestras restauraciones o intentos de restauración que la gente tendrá para el ministro. Así es. Si el ministro tiene un problema, si un miembro tiene un problema. Sí. ¿Cuántas veces nosotros decimos, muy bien, bueno, arrepiéntense, pídanle a Dios que los perdone, y luego decimos, muy bien, bueno, ahora hagan estas cosas prescritas para tener victoria sobre eso? Pero cuán a menudo nosotros dejamos o nos detenemos y decimos, tenemos que evaluar y pensar en qué es en lo que nosotros estamos poniendo nuestra fe, qué es en lo que nosotros estamos confiando. ¿Será en su habilidad de mantener estos mandamientos o guardarlos, su habilidad de mantener la ley de Dios, cumplir con ella por nuestras fuerzas? Porque siento que mucha gente no comprende eso. He visto muchos planes de rehabilitación, por decirlo así, pero alguien que tiene problemas, que caen en problemas de pecado o algo, se hace público y luego jamás. Tenemos que, principalmente después de que nos arrepentimos, tenemos que evaluar este proceso del que estamos hablando. Así es, sí. Así es, y reforzar esa verdad. Estas son banderas rojas. Los fracasos son banderas rojas. No razones para rendirse o para ser desechado. Exactamente. Nos muestran nuestras ineficacias. Y esas banderas rojas nos muestran nuestra fe donde no está donde debería estar. Y ninguno de nosotros somos perfectos. Correcto, sí. Sí. El hermano Swagger lo ha dicho desde hace muchos años, que nuestra fe en la cruz jamás es tan madura o tan profunda como pudiera llegar a serlo. Correcto, sí. Y estos retos surgen en nuestras vidas, y yo sé que ustedes jamás lo harían, pero de vez en cuando yo me encuentro ladrándole a mi esposa y ella no se merece ese ladrido. Ningún amén por aquí. Nunca. Nunca. Bueno, pero ese es un espíritu fuera de control. En algún lugar, en una relación que sea fácil de ceder a la carne, uno lo hace. Y eso nos muestra que necesitamos menos de nosotros y necesitamos más de Él. Exacto. Necesitamos entrar en un lugar más profundo de nuestro comprendimiento del Calvario. Cada uno de nosotros. Reexaminar no lo que estamos haciendo, sino dónde se encuentra nuestra fe. Ambos, creo que sí.
La fe va a dirigir al pensamiento correcto. Sí, bueno, si nosotros entendemos que mi acción o mi actitud está mal, ¿qué va a cambiarlo? ¿Cómo puedo yo cambiar mi propio Correcto. corazón? No lo puede hacer uno mismo. Correcto. Y esa es la cosa, un pensamiento inapropiado, una acción inapropiada. bien dicho. Todos sentimientos inapropiados. Esa es una bandera roja y es para que yo mire mi sistema de creencias, lo que estoy creyendo, porque lo que creo afecta a todo nuestro ser. Sí, Usted llega al centro de todo, es nuestra creencia. Entonces, si miramos al sistema de nuestra creencia, si me estoy airando y perdiendo el control todo el tiempo, sí, necesito tratar con la acción. Hay cosas prácticas donde Pablo en Efesios 4 nos dice, airaos y no pequéis, pero ya estás viviendo para Dios. Ahora, detente, Sí. páralo. Hay problemas prácticos, sí, puedo aprender a dejar de airarme, pero la manera que aprendo a no airarme, no solamente no airarte, pero ¿qué estoy creyendo? Porque mi creencia va a cambiar mis acciones y mi creencia va a cambiar mis pensamientos, mi creencia va a cambiar mis emociones, va a cambiar todo mi ser. sí. Usted acaba de citar Efesios 4, los versículos anteriores a donde dice eso. Él ha reiterado lo que nosotros hemos estado mencionando. Sí. Pero no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Eso es algo que tenemos que aprender en cuanto a cómo aprendemos la relación. Nos desviamos un poco, pero es una buena sección. La seguridad. Bueno, hermano Clendenin, ¿ese sí es su nombre? Burt Clendenin. Burt Clendenin, él es de Texas y yo creo que voy a contar la historia, espero que la cuente bien. El hermano Swagger nos lo dice mejor, pero quería yo tratar con un tema diferente de la seguridad. Él era un hombre del petróleo. Antes de ser salvo, él era un hombre bastante crudo y rudo. Él encabezaba un pozo Él petrolero. fue un veterano de la Marina del 1942. No era un hombre. Él no era tan Yo gentil. conocí al hermano Clendenin cuando tenía como 83, 84 años de edad. Yo todavía no quisiera meterme con él. Esta es una historia que cuenta el hermano Swagger. Él estaba encargado del pozo petrolero y bueno, los tipos hacían lo que se decía que se debía hacer. Mientras él estaba ahí de encargado, evidentemente él fue a un servicio de iglesia o un avivamiento y él fue salvo. Ahora, este tipo era bastante rudo, él era también un poco soberbio y el día después de ser salvo o la semana después, había un hombre en ese trabajo que le dijo, mira, estás haciendo algo mal y hay un potencial que puedas dañar a alguien o te puedas dañar a ti mismo. No lo hagas. No lo hagas. Y bueno, el hombre no puso mucha atención y la segunda vez cuando él hizo lo equivocado, este nuevo hombre salvo se le acercó al hombre y lo golpeó. Lo golpeó y lo dejó tirado. Y de repente él pensó y dijo, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Le he estado diciendo a todo el mundo que acabo de recibir a Cristo. Y él se fue al monte él solo para calmarse un poco. Y él dijo, Señor, le dijo, yo tal vez yo no, tal vez ese cambio, esa regeneración, la entrada del Espíritu, tal vez no sucedió. El Señor le habló y le dijo, hablando acerca del Espíritu Santo, hablándole a nuestro espíritu, él le dijo, ¿cómo te hubieras sentido por haber golpeado a ese hombre la semana pasada? Y lo impactó y él le dijo, estoy completamente miserable en ese momento, porque él había hecho algo que era contrario Correcto. a ser un cristiano. Sin embargo, la semana pasada, él no hubiera ni siquiera pensado dos veces, ni un proceso. Esa es la seguridad, damas y caballeros. Cuando usted siente al Señor corrigiéndolo, esa es una seguridad. Cuando usted siente que esto no es correcto, en su vida antes no importaba, esa es una seguridad. Y esa es una poderosa obra del Espíritu Santo. Si usted está miserable por la manera como usted actuó y una semana antes de ser salvo, usted no lo era, eso es evidencia. Evidencia interna que usted puede llevárselo a su banco espiritual, por decirlo así, saber que Dios está trabajando en su corazón, viviendo en su corazón. Así que cuando nosotros en Romanos 8, cuando operamos de la manera correcta, tenemos vida y tenemos
la vida en abundancia. Y número 2, tenemos la dirección del Espíritu Santo. Y número 3, tenemos esta seguridad de la que estamos hablando, que nos ayuda a vivir nuestra experiencia cristiana. Y luego, Dave, comencemos a leer el versículo 17, por favor. Y si hijos, Hijos de Dios, también herederos, un privilegio, herederos de Dios el enriquecimiento más alto de todos. y coherederos de Cristo. Todo lo que, piensen en esto, piensen en esta nota, todo lo que pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros por medio de la cruz que fue realizada por nosotros. ¿Cómo puede ser eso cierto? Mi Dios, ¿Cómo es que eso funciona? gracias. Sí, es la gracia. Herencia, Una palabra, sí, la gracia. Y tenemos que regresar, hermanos, a la unión. Nosotros no nos ganamos esto, esta heredad. De hecho, fue Cristo. Pero cuando hablamos del nuevo pacto, cuando hablamos de las promesas de Dios, en un pacto escrito por la sangre de Cristo, todo lo que estaba en ese pacto, todo lo que Él ganó, todo lo que Él pagó, Él no lo hizo por sí mismo. sí, Él lo hizo por nosotros. sí, Y cuando yo estoy unido a Cristo, Pablo dice, soy crucificado con Cristo, sin embargo vivo yo. Cuando soy unido con Cristo, yo me uno a Él y en la mente de Dios no hay separación de el Hijo sí. y el niño. Cristo, antes de que Él vino a la tierra, Él ya tenía todo. Ya era de Él. Entonces, decir que fue a la cruz, lo estoy diciendo esto alto, decir que Él fue a la cruz por Él mismo sería un error. Así es. No tenía razón para venir a la tierra, para ganar algo de Dios, porque Él ya lo tenía de su Padre. Así Él es. vino a la tierra para que nosotros podamos disfrutar de estos beneficios. Así es. Entonces nosotros podemos tener, y como lo dijo usted, yo sentí todo. Todo que Cristo tiene, no importa lo que es, lo que encontramos en la Escritura, todo lo que Él tiene es mío. No por lo que yo he hecho, no por lo que yo puedo hacer para ganar su amor, su misericordia y su gracia. Nunca lo puedo ganar, jamás. Pero Él me amó tanto mientras, aún siendo yo pecador, y Él murió para que yo tuviera todo. Así es. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido y otras veces, damas y caballeros, nos encontramos con eso y lo definimos como gente, y eso definitivamente es algo erróneo, pero yo lo veo como en un sentido holístico. Todo lo que el hombre perdió en la caída es lo que Cristo vino para restaurar. Sí, Él vino para traernos de vuelta a nosotros, a la humanidad, a todos y cada uno de nosotros. Él vino para hacernos la manera en la que podemos caminar con Dios en el huerto otra vez. Y aprender a caminar en Dios como Adán y Eva. Y tomar esa senda al punto de que Dios finalmente intenta que sea. Nosotros vamos a pasar una eternidad aprendiendo de nuestro Padre Celestial. Pero cuando Él muere en el Calvario, Él abre los medios, el camino para esta restauración, para esta relación que se perdió, que fue dejada por el pecado de Adán. Es ahora algo que está abierto a nosotros y aunque en ese momento estamos en el aquí y ahora, ¿cómo es cuál es esta teológica? la dispensación. No, no es dispensación, no puedo pensar en esto. En el aquí, pero no aún. Es una declaración. Ya somos salvos, pero aún no hemos sido glorificados. Pero todo lo que nosotros tenemos acceso en este momento va a llevarnos a avanzar más, que es la glorificación, que es ese caminar con Dios que perdieron Adán y Eva. Y ahora en este momento, en parte, podemos comenzar a experimentar Así es. algunos de esos beneficios mientras nosotros aprendemos a caminar con Dios. Así que somos coherederos con Cristo. Tenemos que irnos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar más acerca de los beneficios y los hermanos nos ayudan. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. No se vayan, ya volvemos.
El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Muy bien, ya nos hemos vuelto a ustedes. David, leamos el 17 otra vez, por favor. Y si hijos, Hijos de Dios, también herederos, un privilegio, herederos de Dios el enriquecimiento más alto de todos. y coherederos de Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece por medio de la cruz que fue realizada por nosotros. Adelante, continúe. Si es que padecemos... No, vamos a detenernos aquí. No vamos a seguir leyendo más allá de esto. Esto es un cambio de tema en mi mente y tenemos que quedarnos aquí. Ya llegaremos a los gemidos después. Pero hablemos de la heredad. Hermanos, ¿qué está en la heredad? ¿Qué es lo que estamos compartiendo con Cristo? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de animarnos a hacer aquí? Como estamos hablando durante la pausa, todas las promesas de Dios, cada promesa, justicia. Yo creo 1 Corintios 1:30 que dice, Jesús de Dios ha hecho para nosotros sabiduría de Dios y justicia, santificación, redención. Ese es alguno de ellos ahí. Sí, así es. Y por supuesto tenemos paz, como mencionó Jonathan durante la pausa. Todos los nombres del antiguo pacto de Dios que nos muestra a Cristo en Así su es. plenitud. Jehová Nisi, nuestra bandera, Jehová Yareh, ¿verdad? Todos esos. Eso no son nombres del antiguo pacto nada más, son provisiones del nuevo pacto. Correcto. Cumplidos Sí, en Cristo. Cumplidos en Cristo. Y voy a ministrar un poco sobre eso el domingo en la noche con respecto a la sanidad. Amén. Mientras hablamos de mi viaje a través de lo del cáncer, aún estoy peleando esa batalla, pero lo que Dios ha hecho es que no siempre es fácil declarar la heredad y agarrarnos o más bien creer que es Sí. nuestro. Algunas de estas cosas todas las cosas que nosotros sufrimos en la vida, todos esos nombres de pacto nos dan a nosotros algo que desesperadamente necesitamos, pero solo son accesados por fe. Si ustedes no creen que Él es su paz, van a buscar la paz de otra manera, de otro medio, Sí. y van a tener que hacer compromisos en la fe y la gracia y un compromiso a las Escrituras. Y buscar lo que Dios dice acerca de eso, y cuando lo hagan, usted va a ver que ese nombre del antiguo pacto se convierte en un nuevo pacto de promesa, Sí. escrito en la sangre de Cristo, garantizado, mas sin embargo aún tenemos esa responsabilidad de creer. El hermano Masbach, que estuvo aquí hace unas semanas, ustedes recuerdan, él y su hijo estuvieron aquí. Él nos habló acerca de su padre que en los 40s y 50s fue responsable por comenzar el Pentecostés en Holanda. ¿Tengo la razón o no? Sí, señor. Pero él también fue una de las personas que estuvieron involucradas en el movimiento de sanidad divina. T.L. Osborne fue su mentor. Pero él dijo algo. Cuando la gente venía a sus campañas, él predicaba sanidad divina. Y como siempre, algunas personas eran sanados y otras personas no lo eran. Y los críticos llegaban con su micrófono y sus grabadoras. Algunas personas no van a ser sanadas. ¿Por qué no? Y su única respuesta fue: los que creen, reciben. Él no, pero bueno, ¿qué pecado fue? No, los que creen, reciben. Y termina todo esto en que esas promesas de pacto, que somos herederos a ello,
puede ser recibido, pero tenemos que creer que no solo Cristo pagó por ello, sino que son nuestros. Y Él lo da gratuitamente. Exacto, sí. Efesios habla de una de estas herencias, un adelanto es el Espíritu Santo. Ese es parte del adelanto que tenemos ahora. En Lucas, Jesús antes de ascender, Él dijo, si ustedes saben dar buenas dávidas, ¿cuánto más yo daré a aquellos al Espíritu Santo que lo piden? Nuevamente estoy usando eso como ejemplo de eso. Él lo da gratuitamente a todos los hombres, a cada uno. Quien cree. Es por eso que muy comúnmente en este programa y esta cadena lo decimos todo el tiempo, que Dios es nuestra fuente. Así es. No solamente estamos hablando de nuestra fuente de salvación, es nuestra fuente para todo. Sí. Para todo lo que podamos tener. No lo tenemos sin Él. Es por eso que tenemos que acercarnos a Él. Y la única manera que podemos acercarnos a Él es Así a través es. de la cruz. Ustedes mencionaron Efesios ya un par de veces y por supuesto hay mucho allí que habla de este versículo 3 del primer capítulo. Bienaventurado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Así que, ¿cuáles son estas bendiciones espirituales que fueron compradas en la expresión? El domingo pasado, cuando estaba enseñando sobre cómo estudiar la Biblia, estaba hablando acerca de, y bueno, he hecho muchas investigaciones sobre John Wesley y su dirección sobre el estudio de la Escritura, y una de las cosas que él dijo que realmente ha resaltado mucho, y es una declaración simple, pero dijo, lo que la Biblia promete, yo la disfruto. Todo lo que la Biblia promete, yo lo disfruto, y bueno, hubo un debate en cierto momento entre eruditos y teólogos, predicadores. Habían personas que querían enfatizar que Jesús era solo que él fue un gran ejemplo moral, que él fue un gran maestro moral. Él nos mostró cómo vivir, y Wesley dijo que nuestra fe no solo está en la enseñanza, nuestra fe está en el maestro, que nuestra fe no está solo en lo que Cristo enseñó. Por supuesto, lo que él enseñó lo leemos, es importante, pero está en Cristo mismo. Así que no solo el ejemplo moral, no solamente como él vivió, sino que es él mismo, y todo es prometido por Dios. Todas estas bendiciones espirituales son por él y por causa de tener una fe en él. Así que si nosotros entendemos eso y leemos esas cosas, si lo leemos como el hermano Masbach lo leyó, yo leí la Biblia, el libro de su padre, cómo recibir la sanidad de parte de Dios, y pensamos, bueno, él vio grandes milagros, y T.L. Osborne vieron grandes milagros, y Oral Roberts y todos estos hombres que creían a Dios en fe. Uno que yo he leído mucho es F.F. Bosworth. Él fue utilizado grandemente por Dios, cruzadas, miles llegaban, y yo solo decía, Señor, esos beneficios, esta heredad, todo de lo que estamos hablando aquí, yo quiero experimentarlo ahora, yo quiero enseñarle a la gente eso ahora, yo quiero creer, quiero recibir, quiero orar por el enfermo, y quiero ver eso milagroso. Porque mi fe no solo está en la enseñanza, sino que está en Cristo y lo que Él hizo y lo que Él logró. Así que podemos disfrutar de todas estas bendiciones. He leído en estos últimos meses sobre F.F. Bosworth y la sanidad de Cristo. Varios estudios sobre ver a hombres como Oral Roberts y como nadie hizo nada exactamente igual. Así que eso nos demuestra que Dios jamás... Nosotros no tenemos un botón rojo que estamos buscando. Exactamente. No tenemos una mentalidad, una declaración que queremos decir todos. No, todos ellos dijeron que uno tiene que creer que Dios siempre está dispuesto a sanar. Uno tiene que creer que es la voluntad de Dios sanar. Uno tiene que creer que... Y bueno, ellos ponen todo en esa fe simple. Que esta provisión, Jehová Rafa, algunos le llaman Rafeca, pero esta provisión que se nos ha dado de sanidad está aquí. Y luego uno también tiene que considerar la verdad que en la guerra hay muertes. Y uno no puede siempre definir por qué Dios se lleva a uno primero y por qué deja a otro que se quede acá. La Biblia nos deja claramente que
los días de los hombres están numerados. Así, la soberanía de Dios no podemos Sí. contender. Usted puede creer todo lo que usted quiera creer, pero sí, Dios ya lo ha dicho. En ese día el aliento se va, se acabó. Sí. Entonces, estamos aquí y ahora. Estamos en esta situación de ya, pero aún no. Cuando yo tenía 17 años, mi padre, que era un agente de seguros, él tenía 9 o 10 de sus propias agencias de seguros, y él estaba volando de Missoula, Montana a Boise, Idaho, y el avión que él tenía, y él lamentablemente entró a un cañón sin salida y no se dio cuenta que era un cañón sin salida por las nubes hasta que era demasiado tarde. Él pudo acelerar los motores para poder salir por encima de la montaña, pero no pudo por 50 pies. Ese avión pegó la cima y mi padre salió expulsado del avión. Yo tenía 17 años. Él era un hombre de negocios exitoso y él hizo cosas muy bien. Él había arreglado que después del evento de su muerte con respecto a su familia, todo lo que él tenía en la compañía debía venderse al nivel de lo que se había arreglado ya y debía ponerse en un fideicomiso, y ese fideicomiso debía ser para mí, para mis otros hermanos y para mi madre. Pero les digo que eso ya fue arreglado, estaba ya allí, fue algo que se dijo y boom, 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 se acabó. Y me dio mucho gusto porque en mitad de ese dolor y quebranto, uno Sí. no tuvo que tratar de averiguar cómo poder averiguar el trabajo de todo eso. Ya se había hecho todo, la política y todo esto. Y el fideicomiso fue establecido, y en la voluntad o el testamento de mi padre, él dijo que yo quiero que mis hijos y mi esposa vivan de la manera como ellos han vivido acostumbrados. Entonces el dinero es para eso. Pero luego él le puso limitaciones sobre algunas de esas cosas y la heredad, y él dijo, solo pueden extraer una tercera parte de esto cuando el más joven llegue a los 20. Cuando llega a los 25 pueden extraer otra tercera parte, y lo que él hizo fue que expandió la herencia y el dinero fue puesto en el fideicomiso, que quiere decir que estaba haciendo dinero mientras que estaba allí, y si hay extracciones, de hecho se vivía por lo que el dinero estaba haciendo, no estaba sacándole uno del principal. Entonces tenía ya todo arreglado para nosotros. Fue mi heredad. Pero si yo no hubiera tenido una emergencia como la que tuve cuando perdí mis dedos en 1984, yo podía llamar al hombre encargado del fideicomiso y decirle, necesito ayuda, por favor, y podía extraer de la heredad por encima y mucho más allá de lo que se me requería. Y creo que a veces vemos esas herencias o heredades que Dios nos ha dado y debemos entender que Él aún está a cargo de la distribución. Mientras estamos aquí, es nuestro, pero Él aún está a cargo de la distribución, que eso es sabio. Y todo el proceso de la heredad, esta heredad, Pedro lo dice, esta es una heredad que es incorruptible, que jamás puede perecer, no tiene contaminación, no tiene falla en lo absoluto, no desvanece. Usted no puede agotar. Usted no. Mire, mi padre finalmente lo que terminó haciendo fue que él la terminó, pero esta heredad que tenemos no desvanece, y por último está reservado en el cielo para usted. Y a mí siempre me ha encantado esto. Literalmente significa que Dios es el guardia de seguridad de la herencia. Oh, sí. No hay nadie que vaya a pasar ese guardia. Así que esos beneficios que tenemos en el aquí y ahora, pedimos. Dios aún es soberano y decide cuándo recibimos lo que debemos recibir, pero la fe aún es el medio para todas las cosas, porque por gracia sois salvos por la fe. El medio de Dios jamás cambia. Así que si nosotros necesitamos algo, si usted necesita algo el día de hoy, le he estado pidiendo a Dios y tal vez Él no ha respondido, siga llamando, siga pidiendo, siga buscando.
Y a menos que Él le haya dicho a usted que no, a veces el retraso es beneficioso para el creyente. No nos gusta, a mí no me gusta, seré honesto con ustedes, en lo absoluto. Yo quiero mi sanidad el día de hoy, acá ya terminemos con esto. Pero en el proceso de esperar, en el proceso de creer, en el proceso de retar su fe, el poder de Dios y la presencia de Dios pueden ser tan reales y tan poderosas en la vida y nos llevará a lugares en la oscuridad que nunca había podido llegar en la Así luz. es. El dolor de la circunstancia, el pánico de la circunstancia puede traernos a un lugar en el que dependemos de Dios de una manera mucho más grande que a menos que usted hubiera encontrado esa posición, no hubiera podido estar en relación con Dios de la manera como usted está ahora. No nos gusta eso, pero Dios disciplina a quien Él ama. Hay un propósito para el dolor. Miramos la vida de Job. Él fue Sí, así es. un hombre justo, pero aún pasó por tribulaciones que yo no podía pensarlo. El pensamiento de perder mis hijos, eso me destruye. Solo pensando en eso, mucho menos perderlos todos al mismo tiempo. Perdiendo mi salud, perdiendo todo. Aún mi esposa diciéndome que maldiga a Dios y muérete. He perdido todo. ¿Por qué? Era para purificarme. Así es. Bueno, ¿qué fue lo que Job y ustedes pueden recordar que ¿cómo se llama este hermano? ¿Cómo se llama este joven en Crossfire? Sean. Sean, sí. Él lo predicó y yo pensé que fue excelentísimo. Sí. Job fue justificado o estaba justificándose basándose en sus obras. Dios se llevó a Así sus es. hijos para detener esa actitud. Así es. Y miren lo que Sí, recibió al final, porque él Sí. soportó, porque confió. Y hubieron momentos, Dios, ¿qué estás haciendo? Y Dios tuvo que acercarse a él y decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo creé Sí. todo? ¿Dónde estabas? Y Job comenzó a tener la actitud correcta y al final él recibió más de lo que tenía al principio. Hay un propósito para todas las cosas que pasamos, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, el temor, la ansiedad, la depresión. Podemos nombrarlo. Hay una razón que estamos pasando eso y Dios no lo hace solo para que nosotros suframos. Sí. Él lo hace con un propósito y él le dice a Pedro esto en Lucas. Ahí cuando le está diciendo a Pedro que lo va a negar 3 veces, él le dice, Satanás ha buscado para sacudirte como el trigo, pero yo he orado que no falle tu fe. Y yo lo digo todo el tiempo. El proceso que fue hecho para destruir a Pedro realmente lo hizo al hombre que pudo pararse en el día de Pentecostés y ver 3,000 personas salvas. Entonces Sí. el proceso que Satanás quiere destruirnos es el mismo proceso que Dios quiere edificarnos. Sí, hermano Larson, para que usted pueda obtener la heredad de su padre que él había ya programado, lo único que tenía que hacer era ser su hijo. Correcto, eso es lo que Es lo que lo calificó a usted. Los 4 hijos son quienes recibieron la heredad. No fue por sus méritos, ni tampoco fue Correcto. porque él amaba a usted. Él era su padre, él era quien proveyó para usted, él fue quien lo estableció todo. Y eso yo creo que va junto con nuestro texto, que son dirigidos por el Espíritu de Dios. Nosotros somos los hijos y las hijas de Dios. Una voluntad, un Sí, testamento. correcto. Estamos esperándolo. Y nosotros, nuestro nombre ha sido escrito en ese testamento. Soy coheredero, mi nombre está escrito en ese testamento. Y me gusta lo que usted dijo, que Dios es el que ejecuta ese testamento. Él está distribuyendo esa herencia. Así es, sí. Y mientras estábamos hablando, hermanos, yo siento que hay algunos que están desanimados grandemente porque están pasando por algunas de las cosas de las que hemos estado hablando. Cuando hablamos de la fe y de la necesidad de la fe, pero quiero tener mucho cuidado que no castiguemos a la gente
y que les dejemos a ellos, bueno, no tengo suficiente fe, no, cuando nosotros estudiamos la Biblia y vemos la fe es algo que Dios requiere, pero yo les puedo decir algo que es más grande casi que la fe, si me permiten, hermanos, tal vez ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, pero el amor y la compasión de Dios ha más bien anulado esa situación. El hombre que viene a Cristo y dice, si usted nos puede ayudar, porque su hijo estaba siendo dominado por demonios y arrojado al fuego y al agua, si nos pudiera ayudar, haga algo. Y Jesús voltea a verlo y le dice, si puedes creer, Exactamente. todo es posible para aquel que cree. Y el padre, viendo una avenida de rescate para su hijo, habla y le dice, yo creo. Pero después él se analiza y se da cuenta de que aún hay dudas ahí. Aún no lo entiendo, envuelto en su sistema. Y él voltea a ver a Cristo y le dice, ayuda mi incredulidad. Sí. Amigo mío, no es una mala oración. Sí. Si usted está luchando para creerle a Dios, Sí. pídale que le ayude, que lo fortalezca. Yo le digo a usted que en la sanidad y en tantísimas otras cosas, la compasión de Dios anula o más bien viene a dar esa respuesta. Su amor por la raza humana es tan grande y tan poderosa que Él fue al fin de la tierra, Él envió a su Hijo para morir, para crear esta voluntad y para crear esta provisión. Él no está tratando de mantenernos fuera de ella. Y si usted se ha encontrado en una situación en la que usted no entiende, bueno, bienvenido a la raza humana. Creo que como cristianos a veces nosotros pintamos la imagen de que el cristianismo se supone que debe ser muy fácil, sin problemas y todo de color de rosa. Y no hay, miren hermanos, no hay ninguna vida, Así es. una vida perfecta. No, yo he estado en ambos lados de la cerca. Pero decir que no hay un reto en la experiencia cristiana, que los retos de nuestra fe, que no solamente nos dejan ser personas que calientan la banca el domingo. Si usted realmente quiere llegar a conocer al Dios que lo ha salvado, va a haber un costo y va a haber un precio, van a haber momentos de dificultad que usted va a tener que atravesar. Una de las cosas que usted va a encontrar es que Dios jamás lo dejará sin consuelo, huérfano. Jonathan estaba hablando de Job y a través de el libro de Job se puede ver. Cuando yo enseñaba el libro de Job, le llamaba yo el flachazo de la fe. Cuando Job, en medio de su agonía y desesperación, él decía, yo quisiera hablar con Dios, quisiera que mis palabras estuvieran escritas en un libro, y tenga cuidado lo que usted está pidiendo. Y obviamente la desesperación, la emoción humana, la humanidad surge dentro de él, crece. Y de repente hay un flashazo de fe. Yo sé, conozco a mi Redentor. Sé que Él vive y en mi carne yo lo veré. Cuando yo pase por esto, yo voy a verme como un oro. De repente el Espíritu Santo llega a la desesperación de uno, sin importar cuán bajo usted puede estar el día de hoy. Y el poder de Dios hablará una palabra simple a usted. Yo me desperté ¿cuántas veces en los últimos 5 meses? Y por supuesto, peleando contra el cáncer, peleando en ese valle de sombra y de muerte, abrumado emocionalmente, me levanto y voy rumbo a mi lugar de oración. Y al estar sentado allí donde estoy a punto de orar, el Espíritu Santo me dice, y David se animó a sí mismo en Jehová. Y lo sentía, que comenzaba a surgir dentro de mí, y al estar allí, en vez de desesperación, comenzaba a alabarle, comenzaba a ver todo lo que Él me ha ayudado. Comencé a animarme, a alentarme. Fue un flashazo de fe, fue un mover del Espíritu Santo, fue un mover de Dios, y Él se lo dará a usted donde usted se encuentre en medio de su situación el día de hoy. Si usted solo abre su corazón y sigue confiando, aun cuando parece imposible. Usted puede aprender a confiar más allá de lo que sus ojos pueden ver.
Y esa es la hermosura del cristianismo. Él puede llevarlo más allá de su circunstancia y Él es el Dios de todo consuelo. Él va a consolarlo mientras usted viaja hacia donde usted esté viajando. Y yo quiero que usted sienta el consuelo el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esa persona que está tratando con enfermedades, esa persona que está siendo aplastada por problemas familiares, por relaciones y problemas, por aquellas cosas que vienen a devastarnos como seres humanos, aún hasta que nos devastan como cristianos. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres todo para nosotros que necesitamos tener. Si dependemos de ti, tú no nos dejarás huérfanos. Tú vendrás a nosotros y estamos pidiendo ahora mismo que tú levantes ese corazón, esa vida, que levantes a ese individuo que está en medio de una prueba, en medio de un desierto que tal vez no puedan entender, y tráeles a ellos el poder del Espíritu Santo, lo que Jesús murió para proveernos, para que Él pueda fortalecer y animar una vez más. Y cada vez que lo necesiten, mientras que ellos aprenden a confiar y a exhibir la fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. Sí. Danos ese toque especial que necesitamos ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Alabado Dios. Hermano Lawson, muchas veces en la Escritura que la desesperación se convierte en alabanza. Muchas veces es una conversación con Dios. Una que se me viene a la mente es David en Salmos 22. Señor, me has desamparado, me has dejado, trato de dormir en la noche y no puedo, no me escuchas. Yo te clamo durante el día y no estás ahí. Pero hay un cambio que sucede en el versículo 3 cuando dice, pero tú eres santo. Sí. Su desesperación y él sentido perdido y desamparado y sin esperanza, de repente cambia. La Biblia no lo dice, pero yo lo leo en mi vida muchas veces cuando estoy en un lugar de desesperación y por falta de buenas palabras tengo que forzarlos. Señor, tú eres santo, pero después de un tiempo ya no era forzado, sino que fluía, y eso es realmente lo que sucede y lo que necesitamos darnos cuenta de que hay veces en desesperación, aunque no lo siento, puedo alabar y eso alabanza empieza a levantar en mi espíritu. Sí, tenemos que irnos, pero una de las cosas que han sido reforzadas a mi corazón al estar pasando por el proceso es esto, que Dios, tú eres mi Dios de pacto. Sí. Tú eres el mismo Dios de pacto que Abraham, Isaac y Jacob tuvieron. Dios, tú eres mi Dios de pacto. Tú vas a ser un Dios de pacto para mí y para usted también si le confían. Le amamos, Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.